Muy buenas, bienvenidos a este Gran Vía de lunes. Vamos a comenzar la semana con energía. Esperemos que hayan tenido un buen fin de semana, un sábado y un domingo, a la altura de las necesidades y de todo lo que implica esta vida. Vamos a comenzar, como decimos, con mucha energía y para eso vamos a repasar las portadas de los diarios. Comenzamos. Ahí lo ven, El País, que abre con que la mayoría de los españoles avala la implantación de la cadena perpetua. Dice El País que un 67% cree necesaria la pena, que el Congreso votará mañana. La otra noticia principal de este diario es de tono internacional. Obama y Merkel debaten sobre si arman a Ucrania frente a Rusia. La canciller alemana prepara con el presidente de Estados Unidos la cumbre del miércoles con Putin, Poroshenko y Hollande. Pasamos al diario El Mundo, que ahí abre con una noticia relacionada con Podemos. Monedero acumula 700.000 euros en sus 3 cuentas en España. En una personal tiene casi 300.000 euros, dice el diario, en otra casi 425.000. La otra noticia que nos sacamos nosotros del diario El Mundo también tiene tono internacional. Tsipras promete luz y techo a los pobres, pero con dinero de la Unión Europea. Pasamos al diario ABC, que lleva en su portada, al igual que llevaba El Mundo, esa noticia relacionada con Monedero. Hugo Chávez pagó 35.000 euros a Monedero. Pasamos a la prensa de ámbito local. Abrimos con el diario El Faro de Ceuta, cuyo principal titular es que el PP acusa a Caballas de vender su tierra por un puñado de votos. La foto del diario El Faro de Ceuta es para esa plaza, la plaza Nelson Mandela, que estaba ayer inundada. La lluvia aplazó una semana la Magilloná. Se celebrará el próximo domingo, dice el diario El Faro, en la plaza Padre Perpén. También destacamos que Sanidad reitera que retirará el copago farmacéutico en el hospital. Vamos con el diario El Pueblo de Ceuta y lo ven. González Pérez anuncia medidas judiciales por tildar de asesinatos las muertes de los inmigrantes. También destaca en pequeñito que el PP considera despreciable y mezquino cuestionar a la Guardia Civil. Y la foto del diario El Pueblo de Ceuta es para Sian, que se ve tumbado en el suelo y atendido por varias personas, entre ellos médicos. El Ceuta sufre en el Palmar lo peor que puede darse en un campo de fútbol: gritos racistas y agresiones. Pasamos a los medios digitales, ahí lo tienen, Ceuta al día. El PP repudia la desvergüenza de Caballas y su cortejo para vender a su tierra por unos votos. Es en relación con la marcha por la unidad que se celebraba el sábado. Vamos con el diario Ceuta Actualidad, del que vamos a destacar dos noticias. La primera es que los partidos políticos piden más competencias para Ceuta ante la inminencia del 20 aniversario del Estatuto de Autonomía. Y la segunda es esa foto dedicada a la Marcha por la Dignidad. 300 personas recuerdan con una marcha a pie a los 15 jóvenes muertos en el Tarajal hace un año. Ya lo han visto, estas son las portadas de los principales diarios locales y nacionales. En unos instantes estaremos aquí con Javier Díez Nieto y con Nuria Miaje para comentar todas las noticias, toda la actualidad. Volvemos enseguida. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Tenemos a Javier Díez Nieto, como he dicho antes. Javier, encantado de tenerte aquí. Buenos días. Y a Nuria Miaja, que no Nuria Miajer, ni nada así. Encantado también de tenerte aquí con nosotros, que antes lo he dicho mal. Había que corregir también cuando uno dice las cosas mal. Bueno, vamos a comenzar hablando por datos electorales, porque ha sido un fin de semana bastante movido a nivel de publicaciones, de datos, encuestas, barómetros. Conocíamos el de Metoscopia, que publica, bueno, el País principalmente, pero se hacen eco de ellos, de estos datos más medios. Teníamos también el CIS, que salía el jueves. Bueno, teníamos también otras encuestas que vamos a enseñar, como esta del electoral. Luego la veremos más detenidamente también, en que, bueno, se ven que los datos son distintos. Por ejemplo, nos centramos en esta de Metroscopia como referencia, que dice que Podemos será la fuerza más votada con un 27,7% de los votos. El segundo sería el PP con un 20,9% y el tercero el PSOE con un 18,3% de los votos. Nuria, empiezo por ti, que sé que además no eres muy amiga de las encuestas. No, y dices bien, no lo soy. La foto de la situación actual, en referencia a las encuestas, no debe darse como definitiva de cara a las futuras elecciones generales, porque todas las fuerzas políticas, incluso las mejor valoradas, incluso las mejor posicionadas, continúan lejos de los niveles de voto que les permitirían gobernar por sí mismas, ¿no? En el mismo periodo de tiempo tenemos encuestas, tú además las has mostrado, tenemos encuestas realizadas que nada tiene que ver una con la otra. Por ejemplo, tenemos encuestas ahí. Yo quiero recordar que en octubre aparecía una encuesta, no recuerdo bien la fuente, pero si quiere la puedo traer la próxima semana. Había una encuesta que decía que el Partido Socialista ganaba en intención de votos y, por otro lado, aparecía otra encuesta donde era el Partido Popular el que ganaba en intención de votos. En la misma época. En la misma época, en octubre. Ahora tenemos aquí esta del CIS de enero, donde me resulta paradójico el hecho de que, por un lado, el Partido Popular ganaría las elecciones, pero por otro lado, el Pedro Sánchez es el líder mejor valorado,
el Partido Socialista es el partido que más se acerca a la ciudadanía o que más se parece a la ciudadanía, y el Partido Socialista es el partido que más simpatía genera entre los ciudadanos. Por tanto, esto confirma que las encuestas son poco creíbles. Y además, yo siempre lo he dicho, las encuestas son fotografías del momento, son ecografías en bruto, que además que alguien tiene que realizar con mucha profesionalidad y además con mucha psicología, ¿no? Por tanto, lo que decíamos, además lo que hemos dicho estos días atrás, las encuestas tienen mucha cocina, tienen muchos intereses, sobre todo de aquellos que ordenan la realización de esas encuestas, y al final, bueno, pues uno guisa los mismos datos, pero con la receta familiar, ¿no? Sí, decía la Nuria, ¿no?, que cada uno aporta los datos y la cocina como quiere. Precisamente el CIS es curioso, y a mí me gusta resaltarlo, porque en intención de voto, como se ve aquí en el CIS, ganaría Podemos con bastante diferencia. Yo quiero que se vea, ¿no?, que este es Podemos, aquí lo están viendo, con bastante diferencia sobre el siguiente, que sería el PSOE, y el tercero el PP. Pero si luego nos vamos a los datos finales que ofrece el CIS, resulta que el primero es el PP, que ganaría con casi un 30% de los votos, el segundo sería Podemos con un 25%, y el tercero sería el PSOE. O sea que no podemos creer lo blanco, lo negro y todo lo grises. Claro. Entonces vamos a analizar lo que es una cosa. En primer lugar, cada partido hace su propia encuesta y lógicamente tira para él. Entonces, por eso vemos esta gran diferencia. Si os habéis dado cuenta, llevamos 15 días con un montón de encuestas y cada una sale con un número diferente, digamos, de votantes y de expectativas para los diferentes partidos. Si hace la encuesta el Partido Popular, casualmente suele ganar el Partido Popular. Si la hace el Partido Socialista, casualmente gana el Partido Socialista. Si la hace Podemos, gana Podemos. Y si la hace un tercero que no sabemos quién demonios es, pues ganaría también él. Eso está claro. Entonces, verdaderamente, porque la encuesta, yo como dije el otro día, tenían algo malsano. Es decir, la encuesta anima al voto. Pero vamos a ver cómo se hace una encuesta. Según las últimas encuestas que he leído, son 1.835, 1.860 personas que se han consultado. Sí, de acuerdo que miran los diferentes rangos de edad, de lugar y todo eso. Pero hablando de la totalidad de las votaciones españolas en una democracia, que estamos hablando de millones, es una, digamos, minúscula, es de apenas irrisoria esa proporción. En segundo lugar, tenemos el voto oculto. Nadie dice públicamente a 6 meses antes decir a quién va a votar. Mucha gente se calla, salvo alguno que sea más fanático, o sea, más lanzado. Esa es parte del trabajo de quienes encuestan, saber si te están diciendo la verdad, no te están diciendo la verdad. La gente normalmente se suele retraer un poquitito a la hora de expresar a quién, y todos lo hemos visto. Más o menos en un país donde se vota en contra, no para apoyar a alguien, sino en contra del otro. Y después tenemos eso, que lo malsano de esto es que, claro, con estas encuestas, y por eso son interesantes e interesadas, cuando uno ve a una persona que no tiene el voto definido, pues si va a ganar el PP, pues voto al PP, si va a ganar el PSOE, pues voto al PSOE, y es una forma de dirigir. Mira, cuando se empezaron las encuestas en Estados Unidos, se quedaron sorprendidos de la importancia y la empatía y la eficacia que tenían sobre la opinión de la gente, hasta el punto que allí se prohibió realizar encuestas. Hubo algún periódico que incluso saquía un voto dentro del periódico para poder votar a un partido a otro. Eso ganaron esas elecciones porque dirigieron la opinión pública. Por eso se prohibió en la democracia que las encuestas, digamos, tienen un tiempo. A partir de determinado tiempo antes de las elecciones no se puede encuestar, precisamente para evitar esa dirección del voto de la gente que no tiene una formación política o no tiene muy clara sus ideas. Se llama el voto no definido. El voto no definido, claro. Nuria, tú hablabas antes de mayoría precisamente, ¿no?, de que ninguno de los, según los datos que se están obteniendo, que salen en estas encuestas, ninguno de los partidos obtendría mayoría para poder gobernar. Bueno, la capacidad de poder gobernar por sí solos, bueno, yo te preguntaría, ¿no?, ¿es necesaria la mayoría siempre o el poder gobernar por ti solo? Bueno, no creo que sea necesaria. Bueno, eso es lo que todos los partidos políticos desean, ¿no? Sí, es lo que quieren para poder imponer. Obtener la mayoría, ¿no? Porque al final sí que puedes, eso te permite tener una mayoría, te permite, bueno, trazar tu programa electoral como tú lo has definido, ¿no? Sin ningún cambio, sin ninguna variedad, ¿no? Yo, al hilo de lo que decía Javier sobre la respuesta sobre la respuesta que da la gente a las encuestas, la gente no suele mentir. Es más, yo diría que la gente dice la verdad, pero también es cierto que pueden cambiar de opinión. Es más, yo creo que la clave de una encuesta es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que se le hace a la gente? Por tanto, a mi juicio, la confección, la redacción del cuestionario, la profesionalidad del encuestador y del equipo que trata los datos y, por supuesto, la representatividad de la muestra son fundamentales para una buena encuesta. Hemos hablado en muchas ocasiones y últimamente, además, con más frecuencia por el tema de las encuestas y porque se acercan comicios electorales, de la palabra cocina. ¿Qué es la cocina? ¿No? Yo creo que hay muchas personas de las que nos ven que no saben exactamente a qué nos referimos cuando nombramos ese concepto de cocina, ¿no?, en una encuesta, ¿no? Pues bien, la cocina, o dónde se aplican exactamente esos fogones, ¿no? Pues esos fogones se aplican en esas cuestiones que preguntan ¿qué votaría si hubiera elecciones mañana? Independientemente de que las elecciones vayan a ser de aquí a 9 meses, ¿qué votaría si hubiera elecciones mañana? Así que aquí aparecen los datos en bruto, como dice el CIS, los del voto directo.
¿Qué ocurre? En esta pregunta, además de cualquier persona que pueda decidir si votaría a PSOE, si votaría a Izquierda Unida, si votaría a UPyD, si votaría a Partido Popular o a quién votaría, aparecen los no sabe, no contesta y las abstenciones, o sea, o los votos blancos, ¿no? Sí. Pues bien, la cocina consiste en interpretar esas respuestas, que son silencios, que no dejan de ser silencios porque al final no dan una respuesta directa, y tratar de acercarse al resultado real. Y aquí es donde influye muy bien la experiencia y la profesionalidad del encuestador, porque la intuición y el olfato en este punto son fundamentales. Y la intuición y el olfato se basa fundamentalmente en qué ha votado en los comicios anteriores. En este caso lo tenemos muy complicado, sí, porque tenemos además, exactamente, porque tenemos formaciones políticas o fenómenos políticos como Podemos que no concurrieron a los comicios electorales. Por tanto, ahí queda una laguna de no saber qué votó en los comicios anteriores y que nada tiene que ver con lo que probablemente voten, o bien en el caso de mayo de las municipales y autonómicas, o bien en las generales. Lo que sí es cierto que los socialistas, o por lo menos en mi caso, no me fío de las encuestas. A nivel general, las encuestas a los socialistas no nos preocupan. La que realmente nos preocupa, la que realmente nos importa es la de las urnas, la que derive de ese resultado final, de ese escrutinio de las urnas. No nos vamos a entretener en mirar encuestas, ni en las que nos sitúan en primera posición, ni en las que nos desplazan al tercer lugar. Vamos a continuar con lo que hemos hecho hasta ahora, que es salir a la calle, escuchar a la ciudadanía, escuchar las demandas de la ciudadanía y los problemas e intentar solventarlo en la medida de lo posible, con la mayor diligencia que podamos, con soluciones reales, porque con soluciones fantásticas o soluciones utópicas, desde luego no se pueden solucionar los problemas reales. Decías también, Nuria, hablaba de los diferentes apartados que tienen las encuestas, las diferentes preguntas que se hacen para intentar reorientar esas respuestas no claras, digámoslo así de alguna manera, o esa falta de respuesta. Y uno de los puntos que a mí me llama la atención es que le preguntan sobre las intenciones de los políticos, ¿no? Y la pregunta es directamente, ¿qué cree usted que interesa a los políticos? Y hay dos respuestas. ¿Tienen en cuenta todo lo que la gente piensa o piensan solo lo que les interesa y les beneficia a ellos? En un 90% de la gente, o sea, en un 90% de las ocasiones, la gente cree que los políticos solo tienen en cuenta lo que les interesa a ellos. Pero, curioso, mira, ¿no? Nuria en su discurso ha hecho dos cosas bastante muy interesantes, por lo menos para mí. En primer lugar, que efectivamente que depende de las preguntas. Si tú cambias la pregunta, cambia la respuesta. Estas mismas preguntas que tú has hecho ahora mismo, en un momento de crisis donde la gente, tú estás enfadado porque te han subido el precio de las patatas, te preguntan y entonces dicen, no, los políticos solamente piensan en lo que ellos quieren, no en nosotros. Te preguntas a un político, te va a decir todo lo contrario, es decir, que de acuerdo con la persona. Por eso la pregunta es muy importante. Y sobre todo, efectivamente, ya lo hablamos la última vez, ¿te acuerdas, Nuria?, de que nosotros nuestra inteligencia es comparativa. Nosotros podemos comparar un poquitito la evolución del voto en el Partido Popular, la posición del voto en el Partido Socialista y en aquellos que han sido representados legítimamente en la democracia en las elecciones anteriores de los comicios. Pero claro, tenemos aquí figuras diferentes, que es Podemos. Podemos no se presentó, por tanto bajamos de cero, no tenemos una idea conformada y cierta de lo que puede ser esa evolución. Realmente el otro día hablábamos de una manifestación de miles de personas. Miles de personas en proporción a los votantes es nulo, es muy pequeño, pero sí es una demostración de fuerza que se ha hecho por parte de este partido que está buscando su lugar, su espacio político. Luego tiene ahora mismo que se está hablando mucho de las coaliciones. Antes de unas elecciones no se hacen coaliciones, bajo ningún concepto, porque no debe ser así, porque entonces es presentarse los dos. Es un poquitito una farsa de la democracia ese tipo de coaliciones, porque la suma de los pocos no quiere decir que sean los máximos. Entonces la gente, claro, cuando te forman una coalición a votar, lo hemos visto en Andalucía, el problema que han tenido entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, porque son dos partidos totalmente diferentes, aunque la gente no lo entienda, y con intereses diferentes. Entonces verdaderamente es muy difícil llegar a acuerdos juntos que no sean partidistas y suelen ser una especie de fraude al electorado. Así que yo creo que, y estoy de acuerdo con Nuria, que luego vamos a ver el voto real, vamos a ver el voto de su día, y mientras tanto pues los partidos deben estar trabajando para dar expectativas, entusiasmo a la gente, y ahí es su labor, y es su trabajo. No estas encuestas que, como hemos dicho desde el principio, están dirigidas. Pero puede significar, aunque entendamos que las encuestas son, bueno, dirigidas, que no le demos mucha importancia, si reflejan algo que yo creo que es importante, ese bipartidismo parece que se rompe. Sí, en el momento actual lo están demostrando, porque si me entienden, la encuesta para el de hoy, mañana no vale. Pero bueno, en ese momento la intención del voto, la gente, lo importante aquí van a ser los tres meses anteriores a los comicios. Eso van a ir ya unos datos más adecuados a la posible formación de una solución o de una, digamos, seguridad en un resultado. Vamos a cambiar de asunto, si os parece bien. Vamos a hablar ahora de esas medidas, un asunto que nos
nos afecta, aunque no sea España, es Grecia. Vamos a hablar de esas medidas que proponía Alexis Tsipras, que bueno, que lleva proponiendo, ¿no?, durante 3 días, esas medidas que quiere implementar en el país, que quiere poner en marcha para sacar a Grecia de la situación en que está. Yo la voy a resumir muy rápidamente en unos cuantos puntos: ayuda alimentaria y de luz para todo el mundo, electricidad gratuita para los más necesitados, recontratación de los funcionarios públicos que se despidieron durante la crisis o durante esos planes de ajuste, reducción de un 30% del personal en la sede del Gobierno, lucha contra la evasión fiscal, amplía la reforma fiscal, impuesto a las grandes propiedades y llegar gradualmente a un salario mínimo de 750 euros. Son medidas que, como ya digo, durante 3 días está presentando Alexis Tsipras en el Congreso griego, en el Parlamento, perdón, griego. Y bueno, ¿qué os parecen esas medidas a vosotros, Nuria? Bueno, ayer hubo sesión de investidura, fue la sesión de investidura de Tsipras. Todos, o al menos yo creo que muchas personas estuvimos atentos a ella, con un único activo. Me sorprendió. Tsipras solo tiene un único activo, ¿no?, y es el apoyo del 72% de sus votantes. Pero tiene 2 opciones posibles. Por un lado, Tsipras no puede abrir o no debería abrir un nuevo frente con sus socios acreedores europeos, pero tiene por otro lado la presión de ese 72% de apoyo, que es mantener y cumplir las promesas electorales que le han otorgado la victoria a Syriza el 25 de enero. Claro. Por tanto, Tsipras tiene una situación muy compleja, y además lo adelantamos aquí hace algunas semanas, una situación muy compleja. Tsipras ha ganado unas elecciones con un programa electoral muy arriesgado, yo creo demasiado arriesgado la situación económica, social y política que tiene Grecia. Tan arriesgado que yo creo que ha sobrepasado incluso líneas muy difíciles de sobrepasar, ¿no? Y además con una palabra muy clave, yo también lo decía, ¿no?, reestructurar la deuda. Y a esa complejidad, a esa dificultad se le suma además que esa gira que ha hecho Tsipras y su ministro de Economía, ¿no?, Varoufakis, sí, por Europa. Esa gira que han pretendido mostrar frescura, ¿no?, mostrar novedad a los socios europeos, bueno, pues les ha salido muy mal, o al menos no como ellos esperaban, ¿no? Porque desde luego no han tenido una muy buena acogida. Yo diría una acogida muy gélida, muy fría por parte de sus socios europeos. Tsipras tiene un mandato claro, un mandato muy legítimo, pero hay 18 opiniones públicas más, opiniones públicas de la zona euro, que son los que le han prestado esos 240.000 millones de euros y que tienen mucho que decir. Ellos tienen mucho que decir. La estrategia europea es muy simple, yo creo que la estrategia europea todos la conocemos y es muy clara, y es que van a dejar que Syriza se cueza a fuego lento, con un Banco Central Europeo además que no para de aumentar, no para de subir la temperatura de una olla que está ya en ebullición, y además de un país que no tiene dinero para llegar siquiera a finales de abril. Probablemente Grecia tenga razón y efectivamente sea como ellos dicen, que es evidente la fatiga social, política y económica que están sufriendo, pero los socios europeos van a dar la patada hacia adelante y, a pesar de la demanda de Grecia, va a tener que plegarse a los intereses, a lo que exijan los socios europeos. Sí, es curioso, se rescatan bancos o no se deja que caigan bancos, pero el mensaje que está mandando el Banco Central Europeo y Europa es que sí, ustedes digan lo que quieran, pero ustedes les vamos a dejar caer, ¿no? Grecia juega a contrarreloj, porque además quiero recordar que era a final de este mes cuando se iba a trazar esos planes de reajuste de la deuda o ese posible rescate, iba a ser a final de febrero, si no recuerdo mal. Javier, ¿cómo ves este asunto, estas medidas? Muy negro. O sea, la cosa, efectivamente, Grecia es un país con un problema que tiene una deuda que supone en 170% su Producto Interior Bruto. A eso no nos engañemos. No hay forma de pagar algo cuando sale mucho más de lo que entra. Los socios europeos quieren cobrar su dinero con sus intereses por encima de todo. Entonces, lógicamente, en ese aspecto, tiene razón Unión Europea, yo te he dejado el dinero antes, ahora este interés tú lo has aceptado, por tanto yo requiero esto. Pero claro, Grecia no puede pagarlos, esa es la realidad. Entonces tienen que buscar un acuerdo a ver cómo. Se presenta un señor Tsipras, y presenta unas medidas que, como bien decía Nuria, que son al electorado, a un pueblo que está pasándolo muy mal, que está en quiebra. Y presenta unas medidas de subsistencia, es decir, luz, agua, alimentos, todo gratis. Bueno, aquí tenemos los bancos de alimentos, tampoco nos podemos tirar mucho. Empleo, vamos a ajustar los empleos. Hay una expresión que me gusta mucho, que es una reforma política, es decir, vamos a empezar a reducir el búnker político a lo mínimo necesario, pero es que no tiene más remedio. Y lógicamente, perseguir el fraude fiscal. Todo esto son medidas que su pueblo la acepta perfectamente, es beneficencia, a fin de cuentas, lo que está pidiendo. Él, lo único interesante es que quiere acabar con la Troika, también es cierto, y muchos socios europeos han estado de acuerdo con eso. Verdaderamente,
no tiene mucho futuro. Yo creo que también los socios europeos, porque claro, todas estas medidas lo va a hacer con la Unión Europea, es decir, con el dinero europeo, claro, porque ellos no tienen. Por tanto, digo, dame tú la beneficencia para yo ser beneficiente con mis compatriotas. ¿Qué solución puede tener? Muy bien, Nuria dice, no, le van a exigir, les han dado una patada. Muy bien, ¿y qué puede significar esa patada? ¿Que van a pagar? ¿Que va a venir otro gobierno? ¿Que va a poder pagar? ¿O simplemente se va a endeudar más Grecia? Porque aquí es una cuestión de plazo, yo siempre lo he dicho, yo puedo pagar el Escorial si me ponen a €1 al año. Claro, durante 40.000, y un país dura eternamente. Un país tiene muchísima vida por delante. Entonces, verdaderamente, esta será la negociación final a la que yo creo que ambos llegarán. A mí me llama la atención que los dos habláis de medidas, bueno, no lo habéis dicho así, pero populistas, ¿no? Es decir, orientadas al pueblo, pero ¿creéis que esas medidas se las creen o simplemente son populistas como tal? Es decir, si son unas medidas que ellos creen que se pueden aplicar, o sea, el gobierno de Syriza creen que se puede aplicar. Perdóname, Nuria, Nacho, el que tiene hambre, si tú le prometes un bocadillo, se lo cree. Y el ciudadano griego se cree esas medidas que son populistas porque verdaderamente las necesita, entonces le crea esa expectativa. Otra cosa es que cuando tú has cenado bien, estás con el estómago lleno, te sientas a la mesa, entonces puedes ser más reflexivo, más filósofo y ver la realidad. Pero mientras tanto, el ciudadano lo único que ve es la posibilidad de salir un poco adelante. Claro, sí, yo realmente lo que os quería preguntar es si creéis que Tsipras lo hizo para intentar defraudar al pueblo, es decir, bueno, yo prometo esto, ganaré y ya haré luego lo que me dé la gana, o simplemente él de verdad cree que puede aplicar esas medidas que promete. Hombre, yo entiendo que no lo haya hecho a sabiendas de que no iba a poder cumplir su programa. Es cierto que es difícil, lo vuelvo a repetir, muy complejo, porque Grecia está en una situación muy difícil económicamente, pero además, lo que decía Javier, ¿no? De ese hambriento al que le prometes un bocadillo, ¿no? Grecia está en una situación de desánimo en mínimos históricos. O sea, Grecia no puede llegar más abajo, ya ha tocado fondo en el desánimo, en esa desafección, en esa desesperanza que tienen los ciudadanos griegos. Y bueno, pues Tsipras ha sido como un aire como una brisa fresca, ¿no? Que le ha devuelto la esperanza, le ha devuelto la ilusión y les ha hecho creer que las cosas pueden cambiar. Por tanto, Tsipras, yo creo que el mensaje de Tsipras, volver a recuperar Grecia, volver a recuperar los puestos de trabajo, ¿no? Pues a las medidas que tú decías anteriormente, ¿no? Pues que todo el mundo tenga luz, que todo el mundo tenga una cobertura sanitaria, ¿no? Pues reducir el 30% de los empleados del gobierno, recuperar funcionarios, bueno, pues son medidas que las personas en la situación económica que tienen, bueno, pues les alienta y al final, bueno, pues ha conseguido esa mayoría para gobernar en Grecia, ¿no? Pero es cierto que tiene una situación muy complicada. Grecia entre hoy y mañana va a presentar un plan de reformas. Si la propuesta de Tsipras convence a Alemania y a sus socios, bueno, pues habrá concesiones mínimas y además se va a permitir esa bajada de los intereses que tiene ahora mismo Grecia. Si no es así, si no le convence, a partir del 1 de marzo les va a subir otra vez los intereses, van a ampliar. Digo, si le interesa, si le convence a Alemania, le van a ampliar ese margen para la devolución de la deuda y al final parece ser que la Troika, bueno, pues pueda disolverse, ¿no? Yo pienso que, lo hablábamos la semana pasada, que la Troika, ese ente, ¿no?, del que hablábamos la semana pasada, que la Troika, la desaparición de la Troika es un término eufemístico. Y es eufemístico porque... Sí, más un símbolo que otra cosa. Claro, porque el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea van a seguir ahí, por separados, pero van a seguir ahí. Y desde luego no me cabe ninguna duda que no van a dejar, o sea, que no van a mirar para otro lado. Van a seguir fiscalizando y van a seguir muy vigilantes a lo que no solo se haga en Grecia, sino a lo que se haga en Europa. Sí, a fin de cuentas el sistema financiero Nacho, que está dirigiendo. Además, Nacho, porque además, por alusión muy rápido, quería decir una cosa, y además porque creo que viene muy a tema, ¿no? Y es que hay un libro que se llama El Surtin la palabra, de un filósofo griego, Zizek, que además curiosamente tiene el prólogo de Alexis Tsipras, y que dice que la rebelión estalla no cuando las cosas van realmente mal, sino cuando la gente tiene la sensación de que sus expectativas no se cumplen. Y yo creo que esa es la situación que tiene Grecia, esa es la situación que se ha encontrado Alexis Tsipras. Vamos a dar paso a publicidad, me perdona, sí, Javier, y a la vuelta, si queréis, seguimos hablando. Son diferentes. Son así. Pasamos a publicidad, a la vuelta conocemos las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Será enseguida. Estamos aquí de vuelta, vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana?
Buenos días, Nacho. Vamos a comenzar con cosas que han pasado este fin de semana. Alrededor de 700 personas, muchas de ellas llegadas desde varios puntos de la península, participaron en la segunda marcha por la dignidad en recuerdo a los 15 fallecidos el 6 de febrero del año pasado. Sin embargo, y como han querido dejar claro los organizadores de este acto, también se pretende que se haga justicia, que se suman las responsabilidades por lo que allí ocurrió y que, por supuesto, algo así no vuelva a suceder. Una hora antes del inicio de la marcha, las previsiones que amenazaban lluvias se cumplieron. Sin embargo, a la hora fijada, las 4 de la tarde, el mal tiempo dio una tregua para que los participantes pudieran iniciar sin problemas el recorrido de la segunda marcha por la dignidad, convocada por Pedagogía Ciudadana y la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía. Sus representantes reclaman que las políticas migratorias cambien por completo y que haya responsables por la tragedia del Tarajal. Nosotros estamos en defensa de que haya una política de inmigración que sea acorde y coherente con los derechos humanos y que los respete, eso ante todo. Porque ahí hubo responsables políticos y responsables penales. Afortunadamente la Audiencia Nacional ha devuelto a Ceuta porque sí que ve indicios de que hay delitos en territorio español. Y aunque no hubiera delitos en territorio español, fueron cometidos en territorio español. Poco a poco fueron sumándose personas a la marcha que partió desde el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, con el apoyo de diversas ONGs, colectivos sociales y también formaciones políticas. Varios cánticos se escucharon durante todo el camino entre Ceti y la playa del Tarajal. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. Papeles, papeles. ¡Papeles para todos! ¡Nos matan en la valla! El gobierno se calla. Y allí, en el lugar donde 15 personas perdieron la vida, se vivieron los momentos más emotivos de la tarde del sábado y donde además se leyó un manifiesto en el que se recordaba lo que sucedió en aquella madrugada del 6 de febrero. Sino que, al contrario, utilizó material antidisturbio, repeliendo a los que trataban de entrar como si fuera una invasión, olvidando que en muchos casos no sabían nadar, llegaban exhaustos, que aquellas pelotas de goma eran su condena de muerte. No queremos recibir a quienes buscan una oportunidad en la vida con pelotas de goma y por ello exigimos responsabilidades. También integrantes del CETI agradecieron la presencia de los allí presentes. Vuestra presencia aquí nos llena de esperanza y nos da fuerza para continuar la ruta hacia el reconocimiento de nuestra dignidad como personas. El colofón a este acto lo puso la música. La canción La Muralla fue una de las protagonistas y también globos al aire con velas para homenajear a los fallecidos. El punto y final de un acto donde las palabras más repetidas fueron derechos humanos y justicia. Y las reacciones del delegado del Gobierno no se hacían esperar. Francisco Antonio González Pérez empleaba su perfil en la red social Facebook para mostrar su indignación por algunas de las cuestiones planteadas en la lectura del manifiesto. Para González Pérez, lo que se suscribía por parte de los asistentes a la convocatoria es que hubo asesinatos, lo que convierte en miserables para el delegado del Gobierno a aquellos que viven en Ceuta y conocen cuál es el trabajo de la Guardia Civil en la frontera. Y vamos con más cosas porque Caballas exige al Gobierno que acelere el cambio de reglamento de los mercados tal y como se acordó en el pleno del pasado mes de febrero. Estamos en febrero y según la coalición los comerciantes afectados continúan esperando que se ponga en marcha una iniciativa que pretendía un cambio de aires de los mercados de barriadas para transformarlos en pequeños centros comerciales. La coalición Caballas vuelve a quejarse de la capacidad del Gobierno para arruinar cualquier iniciativa que pueda mejorar las cosas en Ceuta, afectando esto incluso a acuerdos plenarios unánimes. El último que recuerdan los localistas es el que afectaba a los mercados de barrios. En el mes de noviembre, y a propuesta de la coalición, se dio el visto bueno para modificar el reglamento y convertir estos mercados en pequeños centros comerciales. La idea es que se hiciera una renovación integral de estos, pues algunos se encuentran desfasados y descuidados. La ciudad se comprometió en que estos cambios se hicieran cuanto antes, cambios que afectaban también a los horarios, permitiendo que los mercados abrieran por las tardes. Caballas entonces presentó las correspondientes alegaciones, pero el plazo concluyó hace un mes y el trámite ha quedado interrumpido sin más explicación. Por ello, la formación considera que, de nuevo, las expectativas creadas en un sector de la ciudadanía
se han visto frustradas por la desidia del Ejecutivo. Sin embargo, Caballas exige que se convoque la comisión correspondiente de forma urgente, así como un pleno extraordinario que apruebe definitivamente esta modificación del reglamento en los mercados. Ya está operativa la nueva web de participación del PSOE. Se trata de una plataforma de participación en la que, tras registrarse, los ciudadanos podrán debatir propuestas de cara a las próximas elecciones. Los socialistas animan a que esta web sea una herramienta para la reflexión y la pluralidad de opiniones. Y el próximo jueves 12 de febrero estará en la Biblioteca Pública el afamado cuentacuentos Pepe Pérez, y lo hará con una recopilación de cuentos de tradición oral. Será en la sala de usos múltiples de este espacio a partir de las 5:30 de la tarde. El malagueño lleva una larga trayectoria como profesional de la narración oral y de la animación a la cultura. Con esto nos despedimos, Nacho. A todos ustedes recordarles que la información vuelve a Ceuta Televisión como cada día a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya han visto, el tema principal del fin de semana es esa marcha de la dignidad, nos traía hoy nuestra compañera Laura, esa movilización por las 15 muertes que se produjeron hace un año, bueno, un poco más de un año ya, el 6 de febrero del año 2014, cuando esas personas intentaban entrar en Ceuta. ¿Qué os pareció la marcha, lo que habéis podido leer de la marcha? No sé si participasteis, Javier, me da a mí que tú no. Yo no, en absoluto. Además, no participaría nunca en ningún de este tipo de marchas. Entonces vamos a sectorializar los hechos. En primer lugar, lamentar, lógicamente, porque si no, solamente un mal nacido no sentiría la muerte de nadie. Estas personas, que además su único delito es querer vivir mejor, o sea, que no son delincuentes, que no simplemente intentan pasar una frontera porque piensan que aquí es el Dorado y van a subsistir con mucha más dignidad que en su país. Nadie está obligado a vivir allí donde vive mal. Muy bien, surgen los hechos, mueren 15 personas, lamentablemente, es un hecho dramático bajo todo punto de vista. Bien, esto está claro. Esto fue hace un año. Todo esto está en manos, digamos, de la justicia, que se ha hecho información, que están los jueces investigando las posibles responsabilidades. Yo desde aquí quiero manifestar mi total apoyo a las fuerzas de cuerpo de seguridad que están defendiendo nuestras fronteras. Eso yo creo que eso nadie lo pone en duda. Por eso, es decir, ni siquiera la marcha por la dignidad. Pero yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, que el delegado de gobierno en su Twitter decide que va a querellarse porque considera que se le ha llamado, ignoro, no estuve, por tanto no he oído los gritos de estos de asesinos y todo eso, porque verdaderamente están, digamos, insultando un poquitito o denunciando o calumniando un poquitito una actuación, que ya te digo, y luego, como dice el defensor del pueblo, oiga, la audiencia lo ha devuelto porque ve indicios de que haya responsabilidad, de que haya problemas. Dejemos que los jueces actúen, no actuemos de una forma, digamos, personal, como justicieros, exigiendo ya un resultado favorable a mi forma de pensar, no de la realidad. Bueno, de todas formas, yo creo que como la marcha, porque tú has puesto sobre la mesa el asunto judicial y otros asuntos como lo que dice el delegado, pero la marcha en sí ya ha generado polémica porque en principio no se sabe si fueron 200, algunos dicen 200, sí, otros medios 300. Es la guerra de cifras que no me quiero meter yo en ella. Yo, mis compañeros que han podido estar en esa marcha me han contado que había en torno a 700 personas como mínimo, dicen ellos, y yo evidentemente les creo porque son mis compañeros. Sí, en Ceuta Digital una noticia ponía 300. Ponía 300, efectivamente. La lucha de cifras siempre es muy común. Me da lo mismo que sean 700, que sean 1000, que sean 300, que sean 200. Aquí estamos viendo los motivos, lo que se dijo y por qué. Y verdaderamente es ahí donde yo discrepo. Pienso que es inoportuna, fue inoportuna y además es improductiva, o sea, que no tiene ninguna eficacia. Y para la dignidad tenemos un monumento a la Constitución, que en la Constitución sí que se reconoce ese derecho. ¿Cómo ves tú este asunto, Nuria? Bueno, yo tampoco acudía a esa marcha, no porque no sienta. Bueno, lo que allí ocurrió, sí lo hicieron. El Partido Socialista anunció que, bueno, que como partido no iba a acudir a esa marcha para que no íbamos a aprovechar, no íbamos a sacar rédito político de esa tragedia, ¿no?, de esas 15 muertes. Sí lo hicieron compañeros míos de la Ejecutiva a nivel personal, a título individual, y lo que es cierto es que un año después nadie ha asumido responsabilidades, un año después no se ha investigado nada y un año después nadie, o sea, no se ha escuchado todavía a los supervivientes de esa tragedia, ¿no? Es bochornoso que se haga ahora un cruce de acusaciones de una parte y de otra. Yo no voy a entrar a valorar esas acusaciones, pero sí que es lamentable, ¿no?, que lejos de exigir que se resuelva y que se solvente al final esta situación y qué es lo que ha pasado realmente y quiénes son los culpables de que esto se haya producido, bueno, pues se difumine un poco con ese cruce de acusaciones, ¿no? Yo nada más que decir sobre esto, ¿no?, que bueno, pues eso, que se solvente cuanto antes y que al final, bueno, pues esas familias que están pidiendo justicia, bueno, pues la tenga.
Nuria ponía sobre la mesa dos temas importantes. Ella no ha querido hablar sobre ese cruce de acusaciones, pero ¿qué te parece a ti, por ejemplo, que el delegado en su cuenta personal, es decir, que lo hace como Francisco Antonio González, no lo hace como delegado, bueno, haga sus anuncios, tilde de miserable a gente, que el PP, por ejemplo, también se ha posicionado en contra, ¿no? El aspecto, mira, ahí que, mira, una persona pública, un personaje público, no me puede decir a mí nunca que se desmarca y ahora es una persona normal y actúa como una persona normal cuando tiene un rol y es cosa pública, es decir, que tiene una publicidad y sus palabras no son las de una persona normal. Aquello es la única persona que entiendo y que me ha sorprendido porque es tan difícil como el Misterio de la Santísima Trinidad, es un personaje que tenemos aquí que es sindicalista, que es responsable de enseñanza, que es diputado, y todos son muchos cargos y la misma persona. Eso es algo difícil de entender, pero lo tenemos. Pero lo demás no, es que yo no puedo, yo soy tertuliano y yo puedo decir, bueno, y ahora hablo a tipo personal. No, mire usted, tú eres Javier, tú estás de la tertulia y tú no puedes diferenciar eso. Y al delegado le pasa lo mismo. Delegado es delegado. No puede hablar a título personal, por lo menos de una forma pública. En la cafetería, igual que otros líderes políticos, en la cafetería con los amigos se puede hablar a título personal. Pero cuando una persona expresa su opinión, lo expresa con el cargo, con el aval del cargo que les... Todo esto, y sobre lo que tú decías, Nuria, que no se han impedido responsabilidades, está su júdice, están los juzgados actuando, han actuado. Sí, entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, que todavía Javier, vamos a protestar por la lentitud de la justicia, ahí te apoyo. Eso te iba a decir, todavía no se ha tomado declaración a la Guardia Civil ni a los supervivientes. Pero ese ya es otro tema, pero que no digamos que no se han metido, digamos, se ha puesto en el proceso normal, que es simplemente el juez, como parte, digamos, el buen juez, que sea el que tome las decisiones y vea las responsabilidades. Vamos a protestar de que la justicia en este país es muy lenta y verdaderamente una justicia lenta suele ser ineficaz. Y vamos a protestar eso, pero no achaquemos otra cosa, digamos, a nuestros jueces ni otra cosa a los hechos que pasaron aquel día. Sí, pero por ejemplo en Melilla, en un caso similar en el sentido de que fue un intento de salto a la valla, etcétera, ya la justicia ha avanzado, tomó declaración, incluso ha imputado a personas, al comandante general de la Guardia Civil. Habrá que pedirle explicaciones a los juzgados, a los jueces, a quienes sé por qué no los han pedido. No lo sé, tampoco sé cómo está avanzado ese proceso judicial. Entonces, hablar de algo que ignoro, porque son cosas que hay que detallar mucho, porque da mucho lugar a muchas suspicacias, a muchas segundas intenciones que verdaderamente en la justicia no deben darse. ¿Tú cómo lo ves, Nuria? ¿Crees que la justicia está actuando de forma correcta o con la velocidad quizá que se exige a una cuestión de este asunto? Con la velocidad que puede hacerlo la justicia, ¿no? Tampoco podemos culpar a la justicia o culpar a la lentitud de la justicia de que no se resuelva este caso, ¿no? No vamos a echar toda la culpa a la justicia, pero sí que es cierto que ahí están los políticos, nadie asume responsabilidades, ahí nadie dice nada, ahí nadie sabe nada. Yo recuerdo que fue bochornoso, no quisiera sacarlo, ¿no? Pero recuerdo que fue bochornoso esa modificación de las versiones que daba el gobierno, ¿no? Primero, no actuaron. Segundo, sí actuaron, pero no utilizaron material antidisturbio. Tercero, sí actuaron, sí utilizaron material antidisturbio, pero no en el agua. Y por último, sí actuaron, sí utilizaron material antidisturbio, sí lo utilizaron en el agua, pero no contra los inmigrantes. Esa modificación de versiones fue gracias a que cada día aparecían nuevas imágenes de organizaciones sociales que las mostraban y que les obligaban a tener que cambiar esas versiones, ¿no? Entonces, eso es bochornoso. Ahí ya ves tú que ahí hay muchas lagunas y que ahí hay alguien que se está algo escudando. Se está intentando ocultar. Exactamente. Ahí hay alguna ocultación. Eso está muy claro. Y después, el hecho de que se escuden en las fuerzas y cuerpos de seguridad. No. Las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su misión, la hacen, además me consta que además la hacen muy bien, con los pocos medios que tienen, ¿no? Con los pocos medios disponibles que tienen, pero no se pueden escudar. Los políticos no nos podemos escudar en las fuerzas de cuerpo de seguridad. Tenemos que asumir responsabilidades propias. Ya es hora de que asumamos las responsabilidades de cada uno, las responsabilidades no solo personales, sino las de nuestro equipo en ese momento, y vamos a situarnos en el tema. No vamos a culpar a la justicia de todo, porque la justicia culpa de todo no tiene. Exactamente. Si yo no esclarezco, tampoco intento ayudar a esclarecer los hechos, bueno, pues la justicia lo tiene también un poco complicado. Vale, en la línea de lo que decía precisamente Nuria, ¿no? No creo tampoco que nadie esté intentando acusar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al contrario, creo que la mayoría de asociaciones, partidos y colectivos implicados aquí han puesto sobre la mesa su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Totalmente. Pero quizás se deba pedir más humanidad en el trato de los inmigrantes, y no digo que sea culpa de ellos, sino de las órdenes que reciben. Hay dos cuestiones, ya te digo. En primer lugar, y perdóname, Nuria, pero aquí no asumen responsabilidades nadie.
nadie, pero de ningún partido, y tenemos la televisión lleno de asuntos escabrosos y nadie asume nada, no hay forma de que dejen los cargos, de que se vayan de todo esto. Eso está claro, este es nuestro país. Bueno, yo creo que la única, perdona Javier, la única dimisión que hubo fue la del director general de la Guardia Civil, ¿no? Si no me equivoco. No recuerdo yo tampoco, creo que no dimitió. ¿No llegó a dimitir? No creo que no dimitió nada, creo, vamos, tampoco puedo poner la mano en el fuego. Fue el cambio de puesto del comandante general de Ceuta que pasaron a Sevilla. Creo que fue lo único el cambio. Algo me suena a mí de la dimisión del director general de la Guardia Civil. Pues a lo mejor tienes razón, pero vamos, no lo conozco. De todas formas, ya te digo, y luego es que cuando se habla de la fuerza de cuerpo de seguridad, es que la gente no sabe el riesgo y además la dificultad de su función, porque van a la frontera para que pasen la gente que viene perfectamente con legalidad, no para la gente que salte una valla, porque eso es una ilegalidad que perjudica a los mismos inmigrantes legales que tenemos en este país. Se ha hablado después de estos sucesos luctuosos, de un protocolo de actuación. Yo tengo una gana de conocer ese protocolo de actuación que no te puedes imaginar. Todavía no he visto ningún documento, ni he visto qué pasos se han dado, simplemente se lanzó, va a haber un protocolo de actuación, la Guardia Civil va a saber lo que tiene que hacer, la Policía Nacional lo que tiene que hacer en la frontera, en un caso... Mira, los casos inmediatos, los casos de realidad, es muy difícil de hacer un protocolo que se puede hacer desde una silla, no delante de esta gente de unas turbas que vienen para aquí. Después he hablado de la devolución en caliente, que es el segundo, con sus más y menos. Tampoco he visto yo ningún avance en esa cuestión, porque la devolución, el sistema, aquí había dos cuestiones. Una era la expulsión. La expulsión era una persona que venía legalmente, perdía su documentación, se convertía en ilegal y entonces se formalizaba un expediente de expulsión. Y luego era la devolución, que la devolución lo único que significa que usted no puede estar aquí porque no carece de la documentación. Pero dice la devolución en caliente. En antaño había una cuestión muy simpática que se llegó a discutir en la fuerza de cuerpo, era la distancia en la que era detenido el inmigrante ilegal de la frontera. Si eran pasados los 100 metros, pues resulta que había que hacer un expediente de expulsión. Pero si era antes de los 100 metros, pues no, se les devolvía. Con lo cual solo pasaban los atletas, ¿sabes? Los que corrían más que ninguno. Absurdo. O sea, yo todavía estoy por esperar una solución, digamos, administrativa, de protocolo de actuación, y que se le diga al funcionario que está allí vigilando esto, con todos sus traumas y todos sus riesgos, que es muy bonito, ya te digo, hablar desde un despacho y no en el sitio cuando están sucediendo las cosas, que ahí cambia mucho, ahí la persona humana tenemos unas actividades y unas actuaciones muy diferentes, que me digan qué es lo que quieren que hagamos. Que hagan, vamos, o sea, muy bien, manden usted, no, pero quíteme usted entonces la Guardia Civil si no le permite usted actuar con los medios que legalmente se les ha dado, Sí, que legalmente se les ha dado. Pero me entiende, dígame usted, porque es que estos señores han actuado con todas las herramientas que les ha dado el Estado, que les ha legitimado para utilizar. A ver, que alguien me explique. Que alguien me explique o alguien dé soluciones, a ver qué soluciones dan. Yo estoy esperándolas todavía. Sí, pero que el Estado te legitime para utilizar unos medios no quiere decir que estén bien usados en ciertas circunstancias, y lo digo principalmente por las circunstancias del 6F, ¿no? Una persona nadando en el agua, que tú le dispares, no directamente a ellos, pero quizás al agua. Tú vas con el coche y en un momento determinado pues, pisas una placa de hielo y no sabes cómo actuar, es la tensión, el momento, todo eso. Ahora, luego te sientes y dices, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho... Cuidado, pero fuera del momento crítico. Ese es un momento crítico, cuidado, Sí, eso yo creo que lo podemos entender todo, ¿no? La situación también requería una actuación rápida y en ese momento se actuó. Los que venían aquí no venían tampoco cantando. Nuria, ¿cómo ves tú también esa falta de protocolo? Es cierto que el gobierno anunció que iba a hacer un protocolo, pero incluso se anunció un programa base, como una especie de avance del pequeño protocolo, pero nunca se llegó tampoco o no se ha llegado al día de hoy a concretar. La devolución en caliente siguen ahí en el aire. Bueno, las devoluciones en caliente siguen ahí en el aire, y la propuesta del Partido Popular de modificar esa ley de extranjería es por eso, ¿no? Para legalizar de alguna forma las devoluciones en caliente, ¿no? Unas devoluciones en caliente que choca con los tratados internacionales, que choca con el Tratado de Readmisión de Marruecos de 1992, que choca con la Convención de Ginebra, que choca con el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y que choca además, o que entra en conflicto con la propia ley de asilo española, ¿no? Ese rechazo en frontera, ese concepto que no tiene ningún tipo de validez jurídica, tiene una única pretensión, y es justificar las constantes y las continuas violaciones de derechos humanos que se llevan a cabo en nuestras fronteras. Y eso es cierto. Sí, sin ir más lejos, en Ceuta la semana pasada veíamos esa gente que saltaba en Benzú. Bueno, digo que la situación se producía, no que se estuviera violando nada, sino que esas personas que saltaban la valla en Benzú y tal como la saltaba se les bajaban y se les devolvía. ¿Cómo definirías tú, por ejemplo, viene un ciudadano extranjero del tercer país a la frontera sin ningún tipo de papeles y entra por el paso legal? Se presenta en el puesto fronterizo y dice, quiero entrar y no tengo ninguna documentación.
¿Se le deja entrar, se le hace un expediente de expulsión o simplemente se le impide la entrada? Hombre, hay un protocolo para eso, ¿no, Javier? ¿Sabes lo que pasa con las devoluciones en caliente, Javier? Que impide comprobar si esos inmigrantes son refugiados. Pero vamos a ver, el país del que vienen no está en guerra. Eso es lo primero. Esa devolución en caliente, ese rechazo en frontera, impide comprobar si esos inmigrantes son refugiados. Es decir, lo que está claro es que las devoluciones en caliente no se pueden llevar a cabo. No se pueden llevar a cabo por eso, porque chocan, porque entran en conflicto con muchísimas convenciones y con muchísimos tratados. Entonces, ¿estás de acuerdo que ese mismo ciudadano extranjero que entra por el paso fronterizo legalmente sin papeles, no se le puede expulsar, no se le puede denegar la entrada porque no sabemos si va a pedir el refugio o el asilo? Claro, pero para eso habría que hacer la comprobación. Si no la hacen ni siquiera... Claro, pero si se presentan todos los ciudadanos de terceros países en la frontera y dicen, yo pido asilo y refugio, y automáticamente, pues toda la ciudadanía hay que dejarlos entrar y comprobar si eso es cierto, ¿no?, según tu opinión. Bueno, según las normas, Javier. No, las normas son muy claras. Las normas son muy claras, no tiene documentación y por tanto no puede entrar. No, pero si esa persona te pide asilo, tú tienes que facilitarle un abogado, tienes que atender esa petición. Que entonces todo el mundo, tonto será el que no lo pida. Aquí hay una cuestión muy clara, y es que, y además es muy lícito. Vamos a terminar, señor. O sea, tenemos que proteger nuestras fronteras. Y la frontera que tenemos aquí en Ceuta y la frontera de Melilla no es frontera de España con Marruecos, no, es frontera de Europa con Marruecos. Y es Europa también la que de alguna forma tiene que ayudar a proteger esas fronteras. Y no dejarle todo el peso a España como lo está haciendo hasta ahora. Por tanto, que Europa también asuma responsabilidades y que desde el gobierno de España se le exija a Europa que asuma las responsabilidades que tiene como... Pero además con un agravante, vamos a terminar, que el ciudadano al país que llega a España pide asilo en España y los demás se desentienden. Y el ciudadano que viene de fuera muchas veces quiere asilo en Francia o en Portugal o en Alemania o en otro sitio, pero como está en España lo pide aquí. Terminamos, muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros, gracias por este interesante debate, muy interesante por lo menos desde mi punto de vista. Nos vemos la semana que viene aquí, ustedes dos, Javier Díez Nieto, gracias, Nuria, también muchas gracias por estar. A ustedes vayan un segundito a publicidad, aguanten ese segundito, que a la vuelta estamos aquí con Alejandra Ferreras. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta y como todos los lunes tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Ferreras. Alejandra, encantado de tenerte una semana Igualmente, más aquí. como siempre. Hoy vamos a hablar un poco, veníamos hablando de afecto y esta semana vamos a desarrollar algo, vas a desarrollar, porque yo la verdad no soy psicólogo ni tampoco tengo la formación adecuada. Bueno, pero eres padre. Eso sí, soy padre. Y bueno, vamos a hablar un poco de algunos métodos relacionados con esto del afecto, algunos métodos de crianza, ¿no? Exactamente. Cuéntanos. Pues vamos a hablar sobre todo del tema relacionado con el sueño del niño. Sí es cierto que los métodos que vamos a hablar se pueden extrapolar a algunas otras situaciones, pero se concibieron en un principio para enseñar al niño a dormir solo, sobre todo. Vamos a hablar un poco del colecho. El colecho, para quien no lo sepa, es el hecho de que el niño duerma con los padres en la cama o en la misma habitación, y después vamos a hablar de los métodos que hay a día de hoy para quitar ya ese colecho, es decir, para pasar al niño a lo que sería su habitación. Sí, es uno de esos puntos que siempre los padres tenemos ahí, igual que quitar el pañal o eso, digamos, un punto de inflexión siempre, ¿no? En la vida del niño. Además hay tantas opiniones como profesionales, porque cada profesional tiene su opinión. Sí es cierto que hay unas bases sentadas en cuanto a los beneficios y los prejuicios de cada método, pero si le preguntas a dos profesionales es muy raro que te den exactamente al 100% la misma opinión. Siempre van a tener alguna opinión personal. Y yo diría también tantos métodos como padres existen, ¿no? Y tantas opiniones como padres porque... Hombre, eso por supuesto. Más que como padres, como niños. Porque no es cierto que por mucho método que se cree, para lo que para un niño un método es muy útil o funciona a la primera, para otro niño no tiene por qué ser así. Ya hemos venido hablando en programas anteriores de la importancia de ver el temperamento de ese niño y las características de personalidad que ese niño va desarrollando. Todo eso va a influir en el estilo de crianza y, por supuesto, va a influir en la eficacia de un método u otro. Pues comenzamos hablno de, bueno, decías el sueño del niño, ¿no? El sueño del niño. La importancia del sueño del niño. Está claro que no, creo que no hace falta ni explicar la importancia que tiene el sueño a la hora de la formación, no solo neurobiológica, sino también emocional, cognitiva, psicológica del niño, no por el sueño en sí mismo, sino por todo lo que conlleva
esa conducta de dormir. Ahí es donde entrarían los métodos. Es decir, ahí es donde entraría el decidir si dejamos a nuestro hijo dormir solo en su habitación desde un primer momento, si lo hacemos de manera paulatina o si aguantamos el máximo hasta tener que cambiarlo de habitación. Todas esas decisiones que los padres tomamos van a afectar a corto, medio y largo plazo en la vida de ese niño, en la vida emocional y psicológica de ese niño. Vale, ¿qué tipos habría? Pues mira, dentro de los métodos, de una manera muy global, se diferencian entre los métodos que dejan llorar al niño y los métodos que no dejan llorar al niño. Entre los métodos que dejan llorar al niño, el hiperconocido, famosísimo, el método Ferber. Claro, ha salido en muchas películas incluso. Muchísimo. De hecho, existe ya el concepto de ferberización. Sí. El concepto de ferberización, que además ya se ha hecho tan global que hace referencia a dejar llorar al niño. Es que estoy ferberizando al niño. Sí. Es decir, lo que se supone que estás haciendo es acostumbrar al niño a que con ese llanto no va a obtener ninguna respuesta por parte de los padres. Ese concepto en sí mismo es muy negativo, muchísimo, porque realmente lo que estás haciendo es romper el vínculo de confianza entre tu hijo y tú. Es decir, no tenemos que enseñar al niño que no llore, o sea, que llorando no va a conseguir nada, porque el niño no llora por placer. El niño llora además con una meta, con un objetivo muy concreto. Sí, tiene una demanda, bien alimenticia, bien afectiva. Exactamente, vamos a partir de la base de que el bebé no habla, que una única manera de comunicarse con sus padres es el llanto. Entonces también hay que saber identificar cada tipo de llanto. Aquí querría hacer un pequeño alto, perdona que te interrumpa, pero creo que es importante porque siempre se tiende a pensar que los niños tienen una intención maligna cuando llaman. Maligna en el sentido, ya está llamando la atención, ya quiere que vayamos, ya no sé qué, cuando el bebé lo único que responde a sus necesidades. No existe el concepto del mal, de hecho, en el niño. Claro. Simplemente responde a sus necesidades. El niño tiene hambre, llora. El niño tiene sueño, llora. El niño se despierta en mitad de la noche y no llama porque diga, tengo que despertar a mis padres y que mis padres estén aquí por narices. No, el niño tiene miedo. El niño se encuentra en un primer momento completamente desorientado, solo, y necesita ese vínculo afectivo con sus padres que le dé esa seguridad para volver a retomar el sueño. No lo hace como modo de fastidio. Claro, es que muchas veces se dice eso, ¿no? Para justificar este tipo de métodos se pone, no, es que el niño llora, pero llora siempre y llora para intentar llamar la atención y llora, bueno, llora porque tiene una necesidad, como tú estás diciendo, efectivamente, de cualquier tipo, afectiva, alimenticia o, bueno, muchos tipos de necesidades. Efectivamente. El método Ferber no es que diga que deje llorar al niño, es un método que está bien elaborado. Se hace a través de 6 pasos. Lo que te dice es que dejes al niño en la cuna mientras está despierto, que te vayas de la habitación, que si el niño llora vuelvas al cabo de 3 minutos. Lo que va haciendo es aumentar los tiempos de soledad. También. Dentro del mismo día va aumentando y cada día va aumentando más los tiempos de soledad del niño, de tal manera que llega un momento en que se condiciona a ese niño y aprende que por mucho que llore no va a obtener lo que quiere. Como comentábamos antes de empezar el programa, el mismo Ferber se ha retractado de su propio método, lo ha modificado por completo, y unas declaraciones que en un principio a la comunidad científica sorprendieron bastante, porque él era bastante extremista en su manera de plantear el método. Él hablaba directamente que si la madre recurría, porque normalmente es la madre, perdón. Sí, no, ya dijimos aquí que íbamos a hablar de la madre porque suele ser la figura principal. Sí. Creador, pero... Si la madre recurría constantemente al llanto del niño, lo que iba a crear era una dependencia máxima de ese niño en un futuro. Ya ha dicho que no tiene por qué ser así, que cada padre y cada niño tiene que ver cómo poco a poco va esa necesidad aumentando o disminuyendo, que son los padres y el propio bebé los que van a ir marcando el ritmo de ese cambio de habitación o esos cambios en las rutinas de sueño. Del método Ferber en España nace otro método, que es el método Stivil. Sí, el doctor Eduard Stivil. Vale. Perdón por el doctor Eduard Stivil, pero no hace nada nuevo. Lo único que hace es traducir el método. No, sí, él lo adapta evidentemente a la realidad social española. No hace ni siquiera una adaptación, porque lo único que hace es modifica levemente los tiempos que marca en un principio Ferber. El resto del método, toda la base del método Stivil es idéntica al método Ferber. Tanto es así que en el momento que Ferber hace una rectificación de su método, una vez que hace una retractación, Stivil hace exactamente lo mismo, no le queda otra. Sí, también lo ha hecho efectivamente.
Además fueron prácticamente a la par, no pasó mucho tiempo entre que uno se retractó y lo hizo el otro. Quien quiera, a día de hoy ambos métodos se siguen llevando a cabo. Repito, eso es una decisión de los padres. No es un método que funcione para todos los niños exactamente igual. De hecho, el propio Ferber, el propio Stivil lo dice. Son los padres los que conjuntamente se tienen que sentar, hablar y decidir qué tipo de método van a emplear con su hijo. Yo después daré mi opinión personal. Quien quiera hacer el método Ferber, el método Stivil, en internet. Sí, encuentra toda la información. Aparte que ambos publicaron su libro. Tiene su libro. Si no me equivoco, Eduard Stivil, el de Ferber no conozco el libro, pero creo que se llama A dormir, entre signos de exclamación. Ese es el de Stivil. El de Stivil, sí. Que ya te dice mucho sobre lo que implica el método. Sí, el de... Una exclamación. O sea. El de Ferber creo que es el sueño del niño sin lágrimas o algo así también. La traducción, he hecho una traducción rápida. Pero vamos, sí, es exactamente iguales. Lo único que tú dices es que Stivil supuestamente hace una adaptación sobre todo a la rutina o a los horarios típicos españoles, en España. Claro. Efectivamente, que no son iguales que los americanos, está claro. Yo quería también decir aquí, bueno, más o menos algo he leído y conozco un poco el asunto, ¿no? Si me equivoco me corrige y tú sabes que hay libertad para eso, como siempre. Si no me equivoco, estos métodos también no solo implica dejar llorar al niño, sino cuando estás con él, no mantener el contacto. No mantener el contacto quiere decir, te dicen que no lo cojas. Exactamente. O sea, después de esos minutos en los que el niño llora, entra, le hablas, no lo cojas y te retira. Es decir, que no hay tampoco... No hay contacto físico ninguno. Efectivamente. Lo único que... Eso también influye en esa relación afectiva. En los periodos en los que tú entras supuestamente a consolar al bebé, porque yo desde mi opinión personal, un consuelo a un bebé sin un contacto físico no puede ser consuelo de ninguna manera. Pero bueno, yo creo que al final lo pondrían más nervioso todavía. Claro, en eso iba yo al puntualizar esto. Tienes que entrar simplemente un par de minutos, intentar calmarlo con tu voz y con tu presencia y volver a salirte, ampliando ese periodo de soledad. Es más, aunque en ese par de minutos que tú estás consolando al bebé, aunque el bebé siga llorando, tú tienes que salir de la habitación. Es decir, imagínate, para un padre, por eso digo que es que tienen que pensar muy bien qué tipo de método van a seguir. Porque además te advierten, porque yo leí el libro de Stivil, que esto aproximadamente tarda en funcionar entre una semana y 15 días, y que esa semana y 15 días que avises incluso a los vecinos y a los familiares de que el niño va a llorar mucho. O sea, de que va a ser Ferber dice entre 5 días y una semana. Claro, De hecho, él dice que si a la semana... yo es que estoy bastante más puesta en Ferber que en Stivil. Sí, bueno, de todas formas, Stivil ya hemos dicho que simplemente es una adaptación... De hecho, él dice que si a la semana no empiezas a obtener ningún resultado, hagas un descanso de 2 semanas, te replantees seguir el método y a las 2 semanas vuelvas a retomarlo. O sea, él garantiza resultados en una semana. Si a la segunda vez que vuelves a intentarlo no consigues nada, que te plantees otro método, porque quizás no es el más idóneo para tu hijo. Pero dice exactamente lo mismo. Que evites hacerlo cuando a lo mejor tengas visita en casa, que avises a familiares, que avises a vecinos, porque van a ser noches bastante... ¿Y frente a esto qué moviditas tenemos, frente a estos métodos? Frente a esto tenemos los métodos de no dejar llorar. El más conocido es el de Sears. Sears lo que habla es precisamente todo lo contrario. Lo que él dice es que el sueño en sí mismo también es una fuente de creación de confianza y de apego hacia la figura del cuidador, y que si tú dejas llorar al niño desconsoladamente, si no le ofreces esa seguridad, lo que vas a hacer es romper ese vínculo de confianza, lo que va a reportar a largo plazo problemas bastante graves a nivel psicológico y a nivel emocional. Entonces él dice todo lo contrario, que primeramente, para que el niño se duerma, tú no lo dejes en la cuna solo, sino que lo asocies a algún estímulo o alguna situación que sea positiva para ese niño, como puede ser, por ejemplo, el momento de la lactancia, como puede ser, por ejemplo, el arrullo, el mecer al niño, siempre en brazos. Cuando el niño esté dormido, se le pasa a la cuna. Es muy común, creo que leí que tan solo un 5% de los niños de 7 meses duermen toda la noche entera sin despertar, el 5%. Eso implica que el 95% de los niños con edades alrededor de los 7 meses van a tener despertares nocturnos. Sí. Es completamente lógico, pero no por nada, sino a nivel biológico. Sí, me río porque he leído alguna vez en foros y en consultas de padres y en este tipo de escuelas de padres
gente que... Es que un niño tiene 3 meses y sigue sin dormir toda la noche. Yo me río porque, claro, tú dices, bueno, ¿qué esperas, no? Es un bebé, tiene necesidades... Yo no sé cuánto tarda, me imagino que esto variará del niño, habrá niños que con 5 años, niños que con 3, niños que con 2, y dependerá del niño. Normalmente al año y medio ya se espera que el niño duerma una noche completa, una noche entera. Todos los 365 días del año claro, es complicado. Hay niños que lo hacen mucho antes y hay niños que tardan mucho más en dormir la noche completa. Todo va a depender, como siempre hablamos, de las características de ese niño. Pero exactamente igual que nos ocurre en adultos, a los adultos. ¿Tú duermes los 365 días del año la noche completa? Lógicamente no. Hay noches mejores, noches peores, como todo. Pues exactamente igual ocurre en el niño, porque además también tenemos que asociarle después que no tenga cólicos derivados de la leche, un simple problema de gases, que si le están saliendo los dientes, que si tiene un pequeño resfriado, claro, externos a ese niño, que le pueden hacer tener una mejor noche o una noche peor. Pues sí, lo que dice es que una vez que el niño está dormido, que te prepares, porque evidentemente va a tener despertares nocturnos. En el momento que el niño se despierta y empieza a llorar, tú acudes a su cuarto, lo coges en brazos y lo consuelas hasta que el niño se vuelve a dormir en tus brazos. Una vez que se vuelve a dormir en tus brazos, lo vuelves a dejar en su cuna o en su cama. Él dice que paulatinamente ese niño aprende que sus padres están ahí, aunque no los vean, y que esos despertares no es que vayan disminuyendo, sino que a lo mejor existe un despertar, pero no existe una necesidad biológica por parte de ese niño, y ese niño, de manera independiente, se vuelve a dormir solo. Junto a la teoría de Sears, o paralela a la teoría al método de Sears, Plantain, que es una pediatra, una experta en cuidados del bebé, crea otro método, el método Plantain, que es muy parecido al de Sears, pero estaría como un poco más a medio camino entre, entre Ferber y Sears, porque ella dice que tampoco hay que crear ese vínculo de dependencia tan grande entre bebé y cuidador. Es decir, que habría que atender también a ir formando esa independencia y ese apego seguro del que hablábamos la semana pasada en ese bebé. De tal manera que, para empezar, ella ve completamente negativo que se asocie esa situación que Sears llama como positiva a la hora de dormir. Es decir, ella dice que se separen por completo, de tal manera que si el niño la madre está amamantando al niño, en el momento que el niño empieza a quedarse dormido, antes de que esté profundamente dormido, es cuando tiene que pasarlo a la cuna. Es decir, no hay que esperar a que el niño esté completamente dormido. Igual que si lo estás arrullando o le estás cantando una nana o le estás... cualquier hay que cosa dejarlo en su cama. Antes de que esté completamente dormido, de tal manera que el niño vaya creando conciencia de que va a dormir solo. Vale. Junto a este comportamiento, junto a esta conducta, ella dice que es muy bueno aplicar alguna frase o algún sonido que el niño asocie rápidamente a la hora de dormir, desde un simple shh, o a un venga, vamos a dormir. Claro, quizá por eso hacemos muchas veces el típico... Sí. O el... Por ejemplo, bueno, eso sería muy bueno para lo que es... incitar al niño al sueño. Pero ella dice que asocia esa frase al momento de pasar al niño a la cuna. De tal manera que durante la noche, cuando el niño se vuelva a despertar, tú lo coges en brazos, lo consuelas, pero no esperes a que el niño se duerma, sino cuando el niño está tranquilo, aunque esté todavía medio despierto, aplicas esa frase, que es la que vas a condicionar para que el niño sepa que va a dormir. Por ejemplo, como hemos dicho antes, venga, vamos a dormir. Y antes de que el niño esté completamente dormido, lo vuelves a pasar a la cuna. Esa sería la única diferencia entre el método de Sears y el método Plantain. El hecho de que el niño no esté completamente dormido antes de entrar en su propio espacio. ¿Tú decías que ibas a dar tu opinión personal? Mi opinión personal es que cada padre conoce a su hijo. Y cada padre tiene unas necesidades diferentes. Tú a unos padres que se levantan a las 6 de la mañana y que trabajan 10 y 12 horas diarias, le planteas el método Ferber y no es solo una tortura para el niño, es una tortura para los padres. Si existen métodos alternativos, ¿por qué vamos a meternos dentro de esa tortura? Vamos a probar primero otro tipo de método. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no creo, hombre, tanto como dicen muchos detractores del método Ferber, que crea secuelas a largo plazo, que va a provocar trastornos a la larga. Bueno, yo no soy tan extremista, pero tampoco considero
que el dejar a un niño desconsolado sea del todo positivo. Pero ya no solo a largo plazo, sino en ese mismo momento. Sí, claro. Si tú como padre, por ejemplo, te pones la mano en el corazón y tú escuchas a tu hijo llorar y a ti se te cae el alma, ¿tu instinto cuál es? Hombre, lógicamente es atenderlo. Es ir a cogerlo. Pues si nuestro instinto nos dice que lo que hay que hacer es ir a cogerlo, ¿por qué no atender un poco a nuestro instinto también? Claro, sí, aquí está también la parte más, digamos, humana, bueno, iba a decir arcaica, no sé, no, más biológica de nosotros. Claro, el llanto está diseñado para... Claro, los atavismos biológicos, si es que todo, vamos a ver, nuestra composición genética es exactamente igual ahora que hace 1000 años, que incluso en la prehistoria. Si en ese momento la madre se servía de sus instintos, el niño se despertaba por lo que hemos dicho antes, por una necesidad biológica, la necesidad de comer o la necesidad de seguridad. Tú imagínate que a un bebé en la prehistoria se le dejara en mitad de una pradera y no tuviera esa capacidad de llanto. Claro, pues ese niño, claro, evidentemente. Evidentemente. Ese niño lloraba, su madre enseguida iba a rescatarlo. Evidentemente ahora mismo no vivimos en mitad de una pradera, ni existen animales salvajes, ni existen... Pero ese sentimiento de seguridad o de inseguridad en el niño sigue siendo exactamente igual. Porque vas a tener que convencerlo, porque vas a tener que enseñarle a que su llanto no sirve para nada, cuando para él sí tiene un objetivo específico, y no es malo el objetivo que tiene, si todo es cubrir una necesidad. Otra cosa muy diferente es que tú cortes el llanto o tú ignores el llanto del niño durante el día ante ciertas situaciones y cuando son más mayores, que era lo que hablábamos semanas anteriores con los estilos de crianza, pero en este caso estamos hablando de algo puramente biológico. Esa es mi opinión personal. Sí, ahora, como método, los 4 métodos que hemos dicho, los 4 tienen su eficacia comprobada, no 100% ninguno, porque repetimos, cada niño es un mundo y cada padre otro. Sí, claro, hay que tener en cuenta los diferentes factores, como tú dices, para elegir el que más se pueda adaptar a lo que tú quieres enseñarle al niño y a cómo tú quieres criar al niño y a las necesidades que tengas. Efectivamente, porque sobre todo siempre que llevas a cabo un método, sea cual sea, la primera premisa que te plantean es que tienes que ser consistente y que evidentemente tienes que continuar con el mismo método el tiempo que sea necesario. Es decir, yo empiezo con el método Ferber, los 3 primeros días estoy muy bien, pero el 4.º día estoy muy cansado y no lo puedo resistir y me levanto a consolar al niño. Bueno, pues el método Ferber ya no funciona. Claro. Ya es imposible. Entonces tienes que plantearte desde el principio si ambos cónyuges, si ambos progenitores van a ser consistentes en el seguimiento del método, ya sea de dejar llorar o ya sea de no dejar llorar. Y que los dos estén de acuerdo. Porque si yo como madre estoy de acuerdo en seguir el método Ferber, pero el padre no lo tiene tan claro y además encima va a traer por detrás peleas entre nosotros y va a traer por detrás... muy contraproducente. Efectivamente. O sea que siempre estamos hablando de una unidad familiar, de padre y bebé, en el caso de que solo sean los 3. Sí, además, como también, no sé si lo habéis hablado aquí en otras ocasiones, pero siempre todo lo que ocurre en las cabezas de familia termina afectando a... Claro. Está claro. Y que se haga delante de ellos o no, esas cosas se perciben, lógicamente. Efectivamente, y en el momento que se crea una unidad familiar, se tienen que tener en cuenta las opiniones de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de un bebé es muy difícil tener en cuenta una opinión, porque no te la puedes expresar, pero tú conoces a tu bebé y sabes cómo es, si es más inquieto, si es menos inquieto, si es más miedoso, si es menos miedoso, si lo pasa mejor o lo pasa peor. Yo no creo que ningún padre en ningún momento quiera que su hijo lo pase mal. Lógicamente. Por mucho que sea, es que el objetivo final es que ese niño tenga un sueño placentero y duerma toda la noche. Pero bueno, yo, en mi opinión, es que el fin no justifica los medios siempre. Estoy de acuerdo contigo, Alejandra. Se nos ha acabado el tiempo, nos hemos quedado con el colecho. Siempre nos pasa lo mismo. Se nos ha quedado con el colecho ahí, pero si te parece bien, lo hablamos la semana que viene. Hablamos sí, porque además lo del colecho es muy interesante y existen muchos padres con muchas dudas respecto al colecho. Pues nada, yo quiero que hablemos también, porque como padre, como siempre me afecta. Pues Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Gran Vía. Ya saben, esta noche las noticias a las 8:30 y nosotros volvemos mañana a las 11:30 aquí en Gran Vía.